Hola, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, compañero. Buenos días a todos. Todavía es temprano, falta un poquito para las 9, así que recuerden que vamos a esperar unos minutos antes de empezar la clase. Buenos días a los que vienen llegando. Recuerden que comenzamos en un par de minutos más.
Pronto empezaremos. Buenos días. Muy buenos días a todos, queridos estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a vamos a iniciar la clase que corresponde al sábado 17 de junio, ¿ya? Voy a pedir, como siempre, que tengan sus micrófonos en silencio y pongan atención porque voy a compartir la pantalla. Veo pocos conectados hoy día, no estamos como otros sábados. Quizás ¿qué habrá pasado? Pregunto, ¿pueden ver mi pantalla el PowerPoint que tengo puesto? ¿Alguien que me pueda responder? Hola, buen día. Sí, profesor. Yo por lo menos lo veo. Ya, Sí, sí se ve. muchas gracias. Entonces todo lo ven. El tema para partir el día de hoy es el humanismo intelectual y renacentista, ¿ya? Ustedes son de segundo nivel, tercero y cuarto medio, pero este tema también se pasa a grandes rasgos también en octavo básico, ¿ya? Un tema muy importante porque de acá y desde Europa viene, a surgir o expandirse la cultura. Dice, del mundo medieval al mundo moderno, el inicio de una nueva época, desde finales del siglo XV hasta finales del siglo XVIII, ¿ya? Aparece también el siglo XV, que representa el fin del Imperio Bizantino, en el siglo XVIII, que se da el desarrollo del Imperio Colonial, en Europa deja de ser una zona aislada del mundo, es el centro de comunicaciones a nivel mundial. A ver, nosotros tenemos que entender Europa o el llamado viejo continente como fuente de cultura, como fuente de saber. Como ustedes saben, desde la llegada de españoles y colonos europeos a diferentes lugares de América, ellos introdujeron muchas cosas. Y dentro de esa introducción que trajeron estos colonos europeos, principalmente españoles, fue la cultura, las artes, no así la ciencia, pero así la religión católica, con la que vivimos hasta el día de hoy, con la fe en el catolicismo extremo, por ejemplo. Acá se hace una comparación entre el mundo medieval, llamemos mundo medieval a este mundo antiguo, versus el mundo moderno en hitos de mentalidad europea, sociedad, economía, organización política y espacio territorial. ¿Cómo es la comparación primera en mentalidad europea? El mundo medieval dice que era teocéntrica y expandir la fe cristiana o católica, que quiere decir que para ellos siempre fue muy importante que la gente creyera en la religión católica, expandir esta fe cristiana en un Dios absoluto, en un Dios todopoderoso, ¿no es cierto?, creador de todo. Eh, si lo podemos llevar aún más a la práctica,
No sé si ustedes se han dado cuenta, más en el campo, en las grandes haciendas, por ejemplo, acá San José del Carmen, cerca donde yo vivo, eh, que todas estas grandes haciendas y fundos tenían una iglesia católica para sus peones, para sus empleados, para los inquilinos, ya que era muy importante tener una iglesia, una capilla, para que todos se empaparan de esta fe cristiana, de esta fe católica, y así la religión no muriera. eh, los curas, los sacerdotes tenían que tener una asertividad, ya que eran representantes de Dios en la tierra. ¿Qué es lo que dice el mundo moderno? Que esto era antropocéntrica, ruptura de la cristiandad y la aparición de nuevas iglesias. Que la gente ya deja de creer en la religión católica, aparecen nuevos credos, aparecen nuevas religiones que nosotros conocemos hasta el día de hoy, y el catolicismo como religión ha perdido peso. Ya empieza a suponer la idea de que ya no es tanto Dios el creador o el que hace todas las cosas, sino que con la llegada de la ciencia em, se empieza a saber que las cosas no pasan porque quieran o por castigos divinos o por castigo de Dios. Como yo le explico, un desastre natural, que en la época medieval o antigua todo era atribuible a la Iglesia Católica, al enojo o al enfado de Dios. Existía el temor de Dios. Ya con esta nueva ruptura en el mundo moderno que era antropocéntrica, que cualquier persona puede creer en lo que quiera, y con la llegada de la ciencia, podemos explicarle o encontrarle una razón lógica a las cosas. ¿Por qué pasa tal fenómeno? ¿Por qué sucede? Y no es porque Dios así lo quiera. En la sociedad, acá dice que es estamental, estaba la nobleza, el clero, campesino y el vasallaje como grupos sociales. Y en el mundo moderno igual sigue estando marcado la sociedad estamental porque aparece la burguesía industrial y otros nuevos grupos sociales. Bueno, que hasta el día de hoy, si yo les pregunto si existen clases sociales, mucha gente dice que sí, todavía en el mundo existen diferentes clases sociales, hay gente que tiene mucho, hay gente que tiene poco, hay gente que tiene demasiado, hay gente que no tiene nada. En el plano de la economía, dice que en el mundo medieval era cerrada, basada principalmente en la agricultura feudalista y autártica. En el mundo moderno dice que es abierta. ¿Y qué quiere decir esto? En un desarrollo comercial en inicios del capitalismo. Ya no solamente la agricultura, sino que después de la revolución industrial aparecen otras formas de desarrollo económico, como la minería, por ejemplo. Dentro de la organización política, dice que acá estaban las monarquías, principalmente la monarquía absoluta, que la unión del poder político con la iglesia, ¿ya? El rey tenía el poder absoluto, tenía todas las atribuciones posibles y el rey trabajaba en concordancia y en unión con la iglesia católica. Recuerden que el rey no tomaba ninguna decisión sin antes preguntarle al cura o al sacerdote qué era lo mejor para el pueblo, entre comillas, o qué era lo mejor para él, para llevar a cabo su gobernanza. En el mundo moderno, todo lo contrario, se conforman los estados nacionales, donde el pueblo empieza a tener el poder. Empezamos ya a hablar un poco de democracia, donde los poderes se dividen. Y en el espacio territorial, dice acá que era cerrado, pocos desplazamientos de la población, que siempre la población se quedaba en un mismo lugar. Y en el mundo moderno dice que el espacio era abierto, existían migraciones y exploraciones fuera de Europa. Lo que claro, después lleva a Cristóbal Colón, descubre este nuevo mundo y así empiezan la colonización española propiamente tal, como la más grande del mundo. ¿Cuáles fueron los rasgos centrales del mundo moderno, ya dejando esta concepción católica? ¿Qué aspectos cambian? Dice revalorización de lo greco-latino. ¿Qué quiere decir? Que se busca la verdad de todo. Se creen en la dignidad del ser humano, en el pensamiento racional y comienzan las bases de la ciencia. El hombre se da cuenta
que es un ser pensante y que eh, tiene que darle una explicación lógica a sucesos o hechos del mundo, como yo le explicaba a usted de un tornado, un terremoto, una catástrofe natural cualquiera, un fenómeno climático, tiene una explicación, ¿ya? Y eso los hombres empiezan a investigar, a estudiar, a leer, a buscar a través de las bases de la ciencia cómo pasan ciertos fenómenos en el planeta y no atribuible a obra de Dios, como yo les dije anteriormente, o porque Dios nos está castigando. El humanismo renacentista entonces es basado en una nueva mentalidad antropocéntrica, se busca en el ser humano al igual que en la cultura clásica. Rescata también las ideas de la cultura clásica a través del arte, la filosofía y el latín. Acá es el hombre encargado de investigar como centro único. No a lo mejor depender de un ser todopoderoso o tener miedo de algo. El humano es capaz de crear su propio destino entonces. Puede ser cristiano, pero sin sobre todo valorizar a Dios. Es libre. El conocimiento se obtiene por medio de la razón, el intelecto y la experimentación. Muy importante. Hay que empezar a explotar la inteligencia y a experimentar. Se desarrolla todo esto a partir del siglo XIX en Europa y aparece el movimiento artístico y cultural que se difunde entre los siglos eh, 15 y 16. Muy importante la cultura, muy importante el saber. Em, Cuando llegan los españoles a América, eh, bueno, dentro de esta cultura que ellos traen también es la expansión del catolicismo, recuerden ustedes. Y todas las personas contrarias a esta fe cristiana, a esta fe católica, después fueron perseguidos y castigados, porque a ellos no les convenía a los gobernantes que la gente fuera inteligente o que experimentara o que descubriera la ciencia. Eso era algo prohibido y obviamente ellos iban como europeos, como españoles, iban a perder como el peso en todo lo difundido. El hombre está por sobre la naturaleza y todo lo demás es creación máxima. Los humanistas consideran la Edad Media como un periodo oscuro de estancamiento cultural, pero con el nuevo pensamiento se consideraba que esta época de avance era un renacer o un renacimiento, por eso se llamó así. Los humanistas intentan resolver problemas comunes de la humanidad, cuestionar aspectos de la vida medieval, fe sobre lo natural, supersticiones populares, crítica a la escolástica. Estudian principalmente textos clásicos, como yo le decía, que es la filosofía, literatura, historia, gramática y otros textos clásicos para buscar teorías, para poder encontrar respuestas a algo o para poder hacer comparaciones. Ahí aparece la imagen de un cerebro que lamentablemente en las personas estuvo estancado durante la Edad Media, pero que con el Renacimiento este cerebro viene a renacer, vale la redundancia, a experimentar, a crecer y a buscarle una explicación lógica. Humanismo Renacimiento, ya sabemos que es un movimiento intelectual y también artístico que expresa o expresó la nueva mentalidad. Se diferencia, dice acá, al humanismo del Renacimiento, eso sí, porque el humanismo es un movimiento intelectual de la mente y el Renacimiento es un movimiento artístico, en lo que tiene que ver principalmente con la escultura y con la pintura. Em, en el Renacimiento se explayan las ideas del humanismo, por ejemplo, lo que se piensa, lo que se estudia a través de pinturas y a través de esculturas. Se difunde en Europa, entonces dijimos, entre los siglos XV y XVI, y el concepto humanista viene de Studia Humanistias, que hace referencia a los estudios de gramática, retórica histórica, literatura y filosofía moral.
¿Cómo se difunde? Dice acá, por la ocupación de turcos en Constantinopla, muchos sabios bizantinos escapan a ciudades italianas con sus manuscritos. Ello hacen que las esculturas clásicas sean conocidas en Europa. Los humanistas debieron aprender griego, latín y hebreo para poder comprender a cabalidad los textos de esta difusión nueva, de esta difusión cultural. Invento muy importante para difundir esta cultura humanista renacentista, que fue la imprenta. Había que dejar plasmado en libros estas nuevas ideas, creada por Gutenberg en el año 1455. Su primera publicación, sí, fue la Biblia, un poco contradictorio, y también a la vez permite difundir muchos libros más y textos humanistas y filosóficos. Estos son entregados en universidades, academias o lugares de estudio como Academia Platónica en Florencia, eso en Italia. Y había una familia muy buena que ayudó a la difusión de estos textos, que eran los mecenas. Obviamente que los curas, sacerdotes y católicos aférreos, cuando llegaban al poder de estos libros o libros llegaban a sus manos, ellos los quemaban porque no creían en las teorías de la ciencia, en la creación del planeta, como yo les puedo decir, porque la Biblia, recuerden ustedes que tiene su teoría de la creación del mundo, de Dios, en 7 días, y todo lo que conlleva después a la creación del hombre, Adán y Eva, y cómo es la historia. Pero también tenemos la teoría de Darwin, ¿ya? La creación de la Tierra a través de la teoría del Big Bang, y después viene la selección natural y cómo aparece el ser humano. Y ahí tenemos dos paralelos. Ya cada persona puede creer en lo que quieran. Pero obviamente que tanto el catolicismo y la ciencia va a defender cada uno su teoría. Acá aparecen los mecenas, esta gran familia, que fueron personas adineradas que acogían a grandes artistas, pintores, escultores, para protegerlos y mantenerlos con comodidades y lujos. Ser mecena era un signo de riqueza y estatus elevado, ya que controlaban el comercio, ayudaban a rescatar y financiar el proceso de recuperación de obras clásicas. También privilegiaron la construcción de iglesias, palacios y pinturas renacentistas. Fue una familia destacada, ¿ya? También se les decía Medici, que tiene el poder en Florencia, se lo disputaban con los Borgia, otra familia muy adinerada. Pero si nos damos cuenta, esta familia de los mecenas o Medici se preocuparon mucho de rescatar esta cultura, de financiar obras artísticas de pintura y escultura para difundir este nuevo conocimiento. También aparecen grandes representantes del humanismo entre los siglos XIV y siglo XV que vienen a difundir estas nuevas ideas. El primero fue Dante Alighieri, después está Francisco Petrarca, Juan Boccaccio, Leonardo Bruni, Pico de la Mirandola, Tomás Moro, uno de los más conocidos, Erasmo de Rotterdam, otro conocido, Nicolás Maquiavelo, también muy conocido, y Baltasar Castiglione. Vamos a empezar por el primero, por Dante, ¿ya? Entre los años 1265 a 1321. Dice, aunque vivió durante la Edad Media, este italiano es conocido por algunos estudiosos como uno de los primeros humanistas, puesto que puso a la cultura de la antigüedad en el centro de la vida cultural. Su principal obra es la Divina Comedia. En ella buscó armonizar la tradición religiosa y la sabiduría de la antigüedad clásica, ¿ya? Principalmente lo que se le atribuye a este escritor italiano fue la difusión de la cultura a través de su libro, estando en plena Edad Media.
Después viene Francisco Petrarca entre el año 1305 y 1375. Dice que él fue considerado padre del humanismo por sus conocimientos en textos clásicos. Petrarca, como otros humanistas posteriores, descubrió que en estos escritos de los padres de la Iglesia había una concepción de la vida y de la moral que reconciliaba los valores cristianos con los clásicos, presentándolos de manera elegante para comprender correctamente el mensaje de la Biblia. Era, por lo tanto, necesaria la lectura de los padres de la Iglesia. Para Petrarca, la Biblia debe ser leída como un texto sagrado, sino también como una obra literaria. Gracias a él y a otros humanistas, estos escritos de los padres de la Iglesia fueron considerados esenciales en la interpretación de evangelios, ¿ya? Francisco Petrarca más bien se dedicó entonces al estudio de la Biblia, a buscarle un porqué, a buscarle una explicación y a darle un sentido mucho más elegante en lo que tiene que ver con la interpretación. Ser humanista o renacentista también tiene que ver con la interpretación de los escritos religiosos, no necesariamente, bueno, también necesariamente están en contra, ¿ya? Pero darle una interpretación o una lógica racional, ¿ya? Y por eso muchos de ellos empezaron a plasmar estos evangelios o escenas de la Biblia, como por ejemplo la Última Cena. Juan Boccaccio, ¿ya? Entre el año 1313 a 1375, se dedicó a los textos clásicos y sus fuentes. Su obra principal fue el Decamerón. En ella, un grupo de personas que escapaban de brotes de la peste narra en cuentos en lo que se muestran los efectos y virtudes humanas, con lo cual se dejan de lado los aspectos religiosos y vida. Acá ya empezamos a analizar o a ver de primeras fuentes vivencias humanas de gente que vivió una época, por ejemplo, durante la peste negra y sucesos históricos, no fuentes interpretativas, sino que escuchar o leer vivencias de gente que estuvo en un lugar in situ y que te lo pueda contar. También está Leonardo Bruni entre 1369 y 1444. Estudió latín en Florencia y escribió una historia del pueblo florentino, desde la antigüedad hasta sus tiempos, hito de la historiografía de la época. Realizó una serie de traducciones al latín de los textos griegos, Genofonte, Platón, Plutarco, Demóstenes y Aristóteles. Bueno, él principalmente se dedicó más que nada a la traducción de textos para que estos fueran difundidos por diferentes lugares. Pico de la Mirandola, entre el año 1463 al año 1494. Su obra, Oratio Dirigente de Hominis, que es el discurso sobre la dignidad del hombre en el año 1486, es considerada el manifiesto del Renacimiento italiano. En ella planteó que el hombre es la criatura superior de la creación, porque es dueño de su destino, mientras que los animales están determinados a una sola función. Cuando Dios creó al hombre, como ya había dado a cada cosa su lugar, le asignó características a todas las cosas, por no poder asignarle una que solo a él perteneciera. Al no darle un puesto fijo en el orden al universo, le dio libertad de determinar su propia naturaleza y su propio lugar en el mundo. No te hemos dado ni lugar preciso ni función particular, Adán, con el fin de que, según tus ganas y discernimiento, puedas tomar y poseer el lugar, la forma y las funciones que tú desees. Dice acá, para de Di Mirandola, la sabiduría que purificará y liberará al hombre está en manos de los antiguos sabios romanos y latinos. La facultad principal del hombre para poder elevar su naturaleza es la inteligencia, pues el conocimiento es el camino hacia el amor y la justicia. Es por esto que el hombre debe preocuparse antes que nada de
cultivar su inteligencia, de manera que el conocimiento de la filosofía lo purifique y sea el camino hacia la teología y el conocimiento de Dios. Yo creo que este padre del humanismo es uno de los más cercanos, céntrico, a lo que se trata de interpretar o de leer a través del humanismo y el renacimiento, porque él da en el clavo en una cosa que es muy cierta. Dios al crear al hombre, ¿no es cierto?, al crear los animales y todo lo que suscita en la tierra, les da autonomía al hombre para hacer y deshacer, porque cada uno viene con un rol determinado en la creación. Pero el rol determinado que tiene Adán, en este caso, el hombre y la mujer, Adán y Eva, son que ellos hagan, según su discernimiento, lo que crean mejor para la humanidad. Como dice acá, que ellos son un ser de creación y dueños de su destino. Bueno, pregunta que me hago siempre y no sé si la compartí con ustedes. Si el destino lo vamos creando nosotros día a día con nuestras acciones o el destino ya viene determinado. ¿Qué creen ustedes? No sé si les pregunté respecto a este tema. Yo creo que el destino lo hacemos nosotros día a día. En algún momento también creí que el destino venía dado. Bueno, como todos tenemos nuestra fecha de vencimiento, que no sabemos cuándo y dónde y cómo va a ser. Me gustaría escuchar comentarios. ¿Qué creen ustedes ya en este aspecto ya más filosófico y pensativo? ¿Nosotros a través de nuestras acciones y consecuencias creamos nuestro destino o el destino ya está dado para cada uno, para nosotros? ¿Qué creen ustedes, chicos? Si alguien quiere opinar o comentar desde este pensamiento filosófico más profundo, destino, ¿lo hago yo? Hola, buen día. Buen día. Yo creo que cada uno se forja el destino, Ya, ¿por qué? porque no sé, hay situaciones que se presentan y es uno el que decide si la hace o no, si comete tal error o no. Y yo creo que avanzados los años, uno piensa y ahí dice, pucha, no sé, pues no debía haber hecho eso o debía haber tomado otra decisión porque mi camino, el que yo quería era el otro. Porque yo, por ejemplo, cuando era más joven me propuse que yo quería ser profesora y que quería, no sé, pues, estudiar y vivir en tal lado. Entonces se me presentaron situaciones, eh, cometí uno que otro error y no pude cumplir lo que yo quería, Ujú, pero porque yo tomé malas decisiones. claro. O porque yo, por ejemplo, en este caso, no sé si será una mala decisión, no sé, no me cuidé y fui mamá joven, lo que Ujú, me impidió poder realizar lo que yo quería, lo que yo tenía, el propósito para mi vida, ujú, pero por la decisión que yo tomé. Entonces, yo creo que cada uno va forjando su destino. claro. Hay cosas que se pueden cambiar, hay cosas que igual uno las puede lograr, pero yo creo que todo depende de uno, del cómo uno las realice, en realidad. Entonces, eso es lo que creo, que cada decisión o cada consecuencia o todo lo que pasa en nuestras vidas eh, es por lo que uno decide, o por lo que uno hace y eso, porque no son cosas, creo yo, como obligadas. ¿Me Ujú, entiendes? Como que, no, tu destino era, por ejemplo, en mi caso, ser mamá joven. Era tu destino. No, fue porque yo no me cuidé. ujú. Entonces, por mi decisión. Eso es lo que creo yo. Muy buen comentario. Muchas gracias lo que compartió la compañera. Es lo que se dice como cada uno es dueño es dueño de sus actos. ¿Ya? Yo creo que también yo opino lo mismo que la compañera, que bueno, uno es el que toma las decisiones, pero obviamente que uno en el momento piensa que va a ser lo mejor, pero claro, después como uno más viejo y ya le toma el peso, le toma el asunto, y obviamente todos cometemos errores también. Eh, pero bueno, de los errores se aprende y yo también pienso que el destino lo hace uno, porque uno es dueño de su camino y uno toma las decisiones ya sean para bien o para mal. También lo que tiene que ver con el dharma, con el karma. Yo también creo que todo se devuelve en la vida. Si tú obras mal o haces malas acciones, todo se paga. Pero si también haces buenas acciones o retribuyes, que es lo contrario del karma, el dharma, también vas a recibir cosas buenas. Todo depende de nuestro comportamiento
o de las buenas acciones o malas acciones que nosotros hagamos en la tierra. Pero sin duda, claro, uno a través de sus decisiones va forjando su camino y se puede equivocar o no, ¿ya? Y a veces tarde cuando uno se da cuenta y dice, oh, la embarré, ¿no es cierto? Tomé una mala decisión, tengo que hacer otras cosas. Bueno, bueno, es así el tema. Es bien grande para reflexionarlo. Tomás Moro, entre el año 1478 y 1535. Este inglés, en su principal obra titulada Utopía, ¿ya? Que esta la hacen leer en las clases de filosofía en el colegio, criticó la política tiránica de las monarquías absolutas y la sed del poder de los gobernantes, escribiendo un lugar ideal en que reina la razón, la igualdad, la libertad y el cultivo del espíritu. Su obra da origen a la idealización de una sociedad basada en derechos humanos y la igualdad social. Tomás Moro también, un escritor inglés en este caso, que también da en el clavo, porque nosotros ya estando en estados democráticos, donde el poder está dividido, donde, bueno, a la cabeza tenemos que tener un gobierno, un presidente que elegirle y que gobierne el país, también habla desde la igualdad de las personas, de la libertad, también cultivar el espíritu y la razón lógica. Pero acá habla de los derechos humanos y de la igualdad social. Derechos humanos, ustedes saben que están muy en boca siempre en la palestra, ¿eh? Y sobre todo cuando hablamos de migración o crisis migratorias en los diferentes países o lo que pasa en Chile. ¿Hasta qué punto también o hasta qué límite aplican los derechos humanos? Eh, no sé, hay diferentes organizaciones que se ocupan de ello, pero falta mucho que trabajar en torno a los derechos humanos. De que se respetan, claro, los gobiernos tratan de que se respeten, pero no siempre van a ser respetados. Erasmo de Rotterdam, otro famoso entre el año 1466 y 1536, originario de Países Bajos, dice, gracias a sus viajes, su cultura y su correspondencia, jugó un gran rol y la importancia para el humanismo europeo. Él estaba convencido de que el medio más eficaz para reformar la cristiandad era divulgar el Nuevo Testamento, con el texto latino sometido a una corrección de gran exigencia. Erasmo de Rotterdam proponía el acuerdo de la fe y la razón, fundado en la Escritura, dando cabida a una interpretación más libre de las mismas. Ojo, una nueva forma de interpretar la Biblia con cuestionamiento. Su obra más conocida es Elogio de la Locura, que se publica en el año 1511, Sátira de los derechos de la sociedad a su tiempo, donde critica el abuso de la autoridad eclesiástica, cuestiona las prácticas religiosas tradicionales y busca conciliar la vida cristiana con lo terrenal, hacer un paralelo, un equilibrio. Ya tenemos el catolicismo, el cristianismo, pero busquémosle un equilibrio. A lo mejor no hay que ser tan así, a lo mejor no hay que rezar tanto, no sé, estoy diciéndole algo. Hay que ser como un poquito más light lo que tiene que ver, porque no sé si ustedes han visto reportajes o películas antiguas donde era muy duro la vida en los colegios católicos. Hoy en día ya es como un poco más relajado lo que tiene que ver con las normas de conducta de los alumnos. Yo no sé si ustedes tienen sus hijos en colegios católicos, pero antiguamente, por ejemplo, las exigencias para entrar a un colegio católico eran que tus padres tenían que estar casados. Yo no sé si existen colegios católicos, yo parece que sí, que exijan que los papás tienen que estar casados. Bueno, que ahora ya tenemos un sistema mucho más relajado o más liberal en ese sentido, que para entrar a un colegio de monja o de cura, en algunas partes ya no necesariamente los papás tienen que estar casados, sino que tú entras por el sistema de tómbola, ahora este nuevo sistema de admisión, ¿ya? Que hizo el gobierno, y puede entrar cualquier persona. Y claro, la difusión del catolicismo, de la Biblia, no tener en rojo religión como asignatura importante. Eh, Hay que convivir entre los que creen y los que no creen y buscar un punto de armonía. Eso es lo que planteaba él. Su pensamiento y obra son la base del humanismo
cristiano que rige la sociedad occidental. También está Nicolás Maquiavelo, otro famoso que a veces lo hacen leer en el colegio, a través de su libro más conocido que es El Príncipe. Él entre el año 1469 y 1527. Aunque no es un humanista propiamente tal, fue un importante pensador crítico italiano, aun cuando creía que el valor de la libertad y el autogobierno llevó al convencimiento de que si un reino quería evitar el desastre, debía estar dispuesto a usar la hipocresía, el engaño y la fuerza, cuando la seguridad y la libertad estuviesen amenazadas. De ahí su célebre frase, el fin justifica los medios, hay que hacer todo lo posible para defenderse, que es planteada en su obra titulada El Príncipe, en la que separa el campo de la política de la moral. Su obra influenció a ideologías políticas como el absolutismo, el fascismo y el nacionalsocialismo, ya ideologías que algunas personas no las ven bien. Cada uno puede opinar lo que quiera, ¿eh? Ojo con eso. Y por último está Baltasar Castiglione. Respecto del retrato ideal del humanista, él sostiene: quisiera que fuera bien instruido en las letras o en los estudios que llamamos humanidades, que tengan familiaridad con el latín y con el griego, debido a la abundancia y variedad de cosas que fueron divinamente escritas en esas lenguas, que conozca bien a los poetas, así como a los oradores e historiadores, y que sepa él también escribir en verso y en prosa, en particular en nuestra propia lengua, el italiano. Yo alabaría si supiera varias lenguas extranjeras. Debiera igualmente saber nadar, saltar, correr y lanzar piedras como preparación para el combate. Yo no estaría satisfecho de él si no es también músico, y no basta con que sepa leer una partitura en un libro, sino debe además saber tocar diversos instrumentos. Quiero además agregar otra cosa que no quisiera que él menospreciara: la ciencia del dibujo y el arte de la pintura. Un complemento de ser humano nos habla Baltasar, de que un ser humano ya tiene que adquirir diversos. ¿Pueden silenciar el micrófono por ahí, por favor? Va a activar el micrófono la Isabela. No, Isabela. Ahí sí. ¿Qué hizo? Escucho un micrófono abierto por ahí, si lo pueden silenciar, por favor. Sí, muchas gracias. Ahí sí. Entonces, lo que habla Baltasar es un ideal de ser humano, que por ejemplo, como dice acá, le tiene que gustar el dibujo, la ciencia, el arte. Y por ejemplo, si te gusta el dibujo, deberías aprender a dibujar. Si te gusta el agua, la piscina, el mar, debieras aprender a nadar, ¿ya? Y así diferentes características. Si te gusta el fútbol, tienes que saber jugar a la pelota, ¿ya? Y así un ideal de persona complementa. Entonces, para ir cerrando la clase, vimos características principales de representantes del humanismo, ya que aparecen acá: Dante, Francisco, Juan, Leonardo Bruni, Pico de la Mirandola, Tomás de Moro, Erasmo de Rotterdam, Nicolás Maquiavelo y Baltasar, que hablaban desde su punto de vista o diferentes miradas en la difusión del humanismo en el mundo entre los siglos XIV y XV. Hablamos también de los mecenas, una familia rica, adinerada, que ayudó a la difusión del humanismo por el mundo. Hablamos de la imprenta, un gran invento, ya que se dedicó a la difusión de libros humanistas, ya a la difusión de esta, a su comparación con el Renacimiento, con un movimiento intelectual y el otro movimiento artístico. En otra clase vamos a ver en profundidad lo que es el Renacimiento. Hoy día vimos el humanismo, que es un movimiento intelectual, ¿ya? Y que habla de la teoría antropocéntrica, que el hombre es capaz de tomar sus propias decisiones en el Renacimiento, en este cerebro que estuvo un poco dormido durante la Edad Media, y cuáles eran sus rasgos y cómo era la gente o cuál era la concepción de pensamientos en el mundo medieval y cómo cambia después en el mundo moderno
en estos ejes que aparecen al medio. ¿Ya? Eso ha sido la clase del día de hoy, chicos. Que estén súper bien y nos estamos viendo cualquier otro sábado. Si no es el que viene, será el próximo. Cuídense mucho. Chau, chau. Chao, gracias, que esté bien, profe. Chau, chau. Chao, profe, gracias. Chao, profesor, gracias. Adiós, profesor.